En la palabra del Señor hay vida, en la palabra del Señor hay esperanza, en la palabra del Señor hay instrucción. La Biblia dice que la Biblia fue dada para corregirnos, para instruirnos, para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos estado estudiando durante los 3 sábados anteriores, cuando este servidor predicó, una temática que he titulado Verdades bajo fuego. Verdades bajo fuego. Y en el tema que presenté hace como mes y medio, una de las cosas que presentamos es que hoy existe una teoría dentro de la iglesia que nosotros ya estamos salvos. El Señor murió y por lo tanto ya nuestra salvación quedó asegurada, ya estamos salvos. Y la sierva del Señor en la palabra dice claramente que esta es aceptar estos principios, estas doctrinas, es una teoría falsa, engañosa y peligrosa en el pensamiento de la sierva del Señor. Y la Biblia es clara que en el reino de los cielos, los que irán, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los que se hayan puesto la armadura y que hayan peleado la buena batalla de la fe, los que hayan sido vencedores en su lucha contra el mal y contra el pecado, vamos a entrar al reino de los cielos como vencedores y no como vencidos. Vamos a entrar al reino de los cielos como obedientes y no como desobedientes. Y todo eso es posible por la gracia de Dios. Estamos haciendo un resumen de nuestro tema hace 2 meses. En la cruz del Calvario dijimos, el Señor nos libró del poder de Satanás, del poder de las tinieblas. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, que es la iglesia, ¿cierto? Pero el diablo no ha muerto y las tentaciones de Satanás están a la orden del día y los hijos de Dios pueden caer. Así que debemos recordar que el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor lo libró del yugo de Egipto, pero el Señor lo llevó al desierto porque en el desierto el pueblo iba a ser probada su fe. El Señor necesitaba probar la fe del pueblo de Dios para ver si estaba listo para entrar o no en la Canaán celestial. Y es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿verdad? Es algo que debemos tener muy en cuenta. Es decir, no estamos salvos, estamos siendo salvos por la gracia de Dios. Estamos en el camino de la salvación. El segundo aspecto que presentamos, el segundo tema, es en cuanto a los principios de salud. Hoy en día el 94% de los hermanos adventistas no ven ninguna relación entre los principios de salud y la salvación. Y eso es bastante preocupante, porque el Señor le dio al pueblo adventista muy poco tiempo después, en 1846, ya en 1845, ya la hermana White empezó a tener visiones sobre los principios de salud dados a la iglesia. Igual que hizo el Señor con Israel, que cuando lo sacó de Egipto, a los 45 días les entregó el maná para que sirviera como comida para ellos en su camino hacia la Canaán celestial. Y el Señor nos dio esos principios de salud como preparación para ir hacia la Canaán celestial. Note este pensamiento de la sierva del Señor que leímos en esa oportunidad y que quiero repetirlo para que ustedes lo escuchen. Dice, por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de la alimentación, los israelitas sufrieron graves prejuicios, desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus almas. Salmo 106:15. Preferían lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegase. Israel no alcanzó el ideal de Dios porque descuidó un área muy importante que el Señor le había dado, y fue el plan de la salud, el plan de la alimentación. En esa ocasión, en el tema anterior, presentamos muchas citas adicionales, tanto de la palabra del Señor como de la sierva del Señor acerca de esto. Conclusión de nuestro segundo tema: estamos en peligro. La iglesia está en peligro de no alcanzar el ideal de Dios que tiene para su iglesia por razón de nuestra desobediencia en los principios de salud. El tercer aspecto que presentamos, el tercer tema, fue acerca del espíritu de profecía,
de esto, acerca del don de profecía que el Señor le dio a la iglesia. Dijimos que la reforma protestante del siglo XVI, Martín Lutero, Zwinglio, Hus, etc., pero especialmente Martín Lutero fue el que determinó, bienvenida señora María, estamos extrañando, pero fue Martín Lutero quien determinó sola gracia, sola fe, sola escritura, sola gracia, sola fide, sola escritura. Pero Martín Lutero pasó por alto Apocalipsis 12:17. La verdad es que no era tiempo para que Lutero viera el significado real de Apocalipsis 12:17. Yo sé que todo adventista sabe de memoria este versículo, ¿cierto? Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Martín Lutero tampoco entendió Apocalipsis 19:10, donde dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Así que Dios tenía planificado para el pueblo del último tiempo, tenía planificado darle un don, el don de la profecía, el don de la profecía. Y que fue realmente dado a través de una mujer, de una niña muy humilde, que fue la niña Helena Gould Harmon. Y déjenme recordar un poquito de lo que hablamos en la anterior ocasión. La primera visión, dice la historia, conmocionó demasiado a esta niña, a Helena de Juan, porque en la visión Dios le comisionó para que ella fuera la gente y presentara lo que el Señor le había revelado a ella. Y la salud de esta niña era muy precaria. Recuerdan ustedes que había estado 3 semanas inconsciente a raíz de la piedra que le había dado otra niñita. Helena de Juan no había podido regresar a la escuela, tuvo que retirarse de la escuela cuando tenía tercero de primaria, así que ella había quedado muy delicada de salud. Su salud era muy precaria. Helena de Juan, aparte de eso, había padecido tuberculosis y eso la había dejado muy delicada, muy débil, y estaba en constante sufrimiento físico, corporal. Así que esta niña vive enferma, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, bueno, ¿y por qué el Señor permite eso? ¿Verdad? Ahí tenemos un ejemplo de una niña que estaba siendo llamada por Dios, sin embargo, tenía achaques, ¿verdad? Ya siendo todavía una niña. Así que aparte de eso, la niña Helena, su familia no tenía dinero. Y estaban en pleno invierno en Maine, y Helena recibe la orden: debes comunicar la visión. A las 2 semanas, una semana después, la sierva del Señor recibe otra visión y el Señor le dice: vas a sufrir, te van a rechazar, pero dejes ir adelante con ellos. Así que a mediados de enero de 1845, Helenita fue a visitar a su hermana mayor, que ya estaba casada, en Holland, y estuvo con ella algún tiempo. Y en febrero su hermana le dijo: mira, va a haber una reunión en la calle Mountville, en una capilla que hay ahí, ven conmigo. Esto es oportunidad para que tú compartas la visión que el Señor te dio. Y ella fue. Pero la voz de Helena era muy débil. Y se levantó y dijo: bueno, yo voy a hablar 5 minutos, voy a compartir la visión durante 5 minutos. Pero a los 5 minutos, su voz se hizo fuerte y Helena habló durante 2 horas. Cuando pasó ese tiempo, la voz se aplacó. Helena quedó nuevamente con su voz débil. Y a la siguiente mañana, estando en la casa de María, su hermana, llegó un joven, un señor, que se llamaba Hazen Foss. Y él le dijo: mira, Helena, yo no entré a la reunión, pero escuché todo lo que tú dijiste. Y ¿sabe una cosa?
lo que tú viste, el Señor me lo mostró primero a mí. Permítame que lea el relato de él. Él dijo, hace un tiempo, antes de que usted recibiera esa visión, Dios me dio exactamente esa misma visión, donde también me comisionaba para ir a proclamarlo a la gente. Y Hasselhoff todavía estaba decepcionado por el chasco de 1544. Así que le dijo al Señor, yo no voy a hacer el ridículo al afirmar lo que he recibido en visión. ¿Quién me va a mí a creer? ¿Cómo va a ser posible que yo diga que he recibido una visión de Dios? De nuevo el Señor vino a él luego en visión. Y en esa ocasión el Señor le dijo que si él rehusaba compartir la visión, él le daría el mensaje a alguien más y colocaría esa carga, esa responsabilidad en la más débil de todas las débiles. Pero Hasselhoff afirmó que no sería capaz de llevar la carga de reproches que debería dar a la gente. Así que nuevamente Hasselhoff dijo, no Señor, yo no puedo ir, no quiero ir, no me siento capaz de hacerlo. Entonces, dice Hasselhoff, entonces un extraño sentimiento vino sobre mí y una voz me dijo, has agraviado al Espíritu del Señor. Esto horrorizó a Hasselhoff y le dijo al Señor que iría, que lo haría. Él entonces convocó a una reunión de creyentes, pero cuando se levantó para hablar, no vino nada a su mente. Las visiones se le habían ido de la mente. Todo lo que pudo decir fue, esto se ha ido de mí, no puedo decir nada, el Espíritu del Señor me ha dejado. La historia dice que aquellos que estuvieron presentes en esa reunión describieron esa reunión como la reunión más terrible que alguna vez ellos hubieran asistido. Y luego Hasselhoff le dijo a Elena de White, yo era orgulloso y estaba enojado con lo del chasco. Había murmurado contra Dios y deseaba morirme. Creo que las visiones han sido quitadas de mí y dadas a ti. No rehuses obedecer a Dios, porque esto pondrá en peligro tu propia alma. Yo soy un hombre perdido. Usted ha sido escogida por Dios. Sé fiel en hacer tu trabajo, y la corona que yo podría haber tenido, tú la recibirás. Terrible historia, ¿verdad? Pero esta niña débil, enferma, sin estudio, sin dinero, aceptó el llamado de Dios y por 70 años fue su mensaje. Vamos a entrar en nuestro tema de hoy, que es un tema que tiene consecuencias eternas también. Depende de lo que usted crea, va a ir en una u otra dirección. Y el tópico es sobre la perfección del carácter. La palabra para los niños es perfección o perfecto. Perfección o perfecto. Jesús fue quien nos dijo, es un versículo que todos sabemos, ¿verdad? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que en los cielos es perfecto. Muy bien. Fue Dios quien le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En Génesis 26:5, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando abordamos el tema, inmediatamente viene a nuestra mente varias preguntas para contestar. La primera es, ¿qué es ser perfecto? Así que la primera pregunta que nosotros debemos responder, ¿qué es ser perfecto? ¿Se puede ser perfecto? ¿Es necesario ser perfectos para ser salvos? Y si todo lo anterior es verdad, ¿cómo podemos llegar a ser perfectos? Son preguntas que nosotros debemos responder, porque el Señor fue el que nos dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. El tema ha sido muy controversial dentro de la iglesia y sigue siendo controversial, porque es tan controversial que algunos prefieren poner el tema debajo del tapete, debajo de la alfombra. Es decir, no, mejor no me complico la vida, mejor toco otros aspectos, eso no me interesa mucho. Pero es un tema realmente muy importante. Hoy tenemos entonces dos puntos de vista
que vamos a presentar que se tiene en cuanto a la perfección. Hay dos puntos de vista en cuanto a la perfección. Primero, que la perfección moral no es posible ni es necesaria. Es decir, no es posible dejar de pecar. Todo lo que Dios nos pide es tener madurez espiritual. Usted debe ser una persona madura en Cristo, que es todo lo que el Señor pide. Entonces, la definición para perfección en este caso es madurez. ¿Perfección es igual a qué? Madurez. A madurez. Toca aspectos de la soteriología, como Cristo es nuestro representante, Él es el perfecto y Él toma nuestro lugar. Quienes dicen que la madurez es que la perfección es madurez, dicen que el Señor tomó nuestro lugar, es nuestro representante, y es verdad. Pero eso no es todo. La segunda posición en cuanto a la perfección es cómo define la perfección como la semejanza a Cristo en carácter. Es decir, salir victoriosos en la lucha contra el pecado es dejar de pecar, y que además Dios pide y requiere la perfección. Así que hay dos posiciones bien antagónicas. La una dice la perfección es madurez cristiana, el Señor esto es lo que nos pide, no es posible en esta vida llegar a ser perfectos. Y la segunda dice la perfección es semejanza al carácter de Cristo, es dejar de pecar y el Señor requiere de nosotros perfección. Así que al tratar este tema es bastante amplio y bastante complicado, porque entran varios temas en la presentación. Por ejemplo, el cómo considerar qué es el pecado, ¿cierto? Luego hay que hablar del plan de la salvación, de la doctrina de Cristo, de la naturaleza del hombre, de la escatología, pero no vamos a entrar en eso. Hay muchos temas para eso, muchos temas. Entonces, cuando hablamos de perfección cristiana, hablamos de perfección moral. ¿Está bien? Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que cuando Dios nos dijo, sed pues vosotros perfectos, se estaba refiriendo a la perfección moral, o sea, la perfección espiritual. Nosotros no podemos ser perfectos en ningún área aparte de la vida, ¿verdad? Podemos, cuando estamos en nuestros mejores años, llegar a hacer muchas cosas, pero nada es perfecto. Pero a medida que pasan los años, las cosas se vuelven más complicadas, ¿cierto? Porque antes lo que hacíamos muy bien, ahora lo hacemos bien, pero no tan bien, y de pronto llegamos al momento cuando ya no podemos hacer las cosas muy bien. Así que no, en ese campo no estamos hablando que podemos ser perfectos. Tampoco podemos hablar de ser perfectos, de no equivocarnos ante una situación, o ante la solución de un problema, o ante una cuestión económica, no cometer errores que nos llevan a no hacer las cosas, no obtener lo que pensábamos. A ese tipo de perfección no es que nos referimos. La Biblia menciona que es acerca de la perfección moral. La perfección moral es el aspecto espiritual. Es lo que tiene que ver con sus motivos, es lo que tiene que ver con lo que usted es en su interior. Y eso sí que tiene bastante importancia. Así que vamos a entrar en la Escritura a definir el término. Y vamos a ver, para que ustedes mismos se den cuenta, qué es la perfección. Si es simplemente madurez, o es la semejanza a Cristo en carácter. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Abran sus Biblias, por favor. Salmo 119. Salmo 119. Y aquí vamos a entrar a algunos aspectos, a que ustedes recuerden dos palabritas, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Salmo 119:1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y la palabra para perfectos en el Antiguo Testamento es tamim. ¿Está bien? ¿Ya se la aprendieron? Tamim. La palabra perfecto en el Antiguo Testamento es tamim. Ahora, noten las definiciones para tamim en el hebreo.
En primer lugar, es integridad, una persona que es íntegra. Segundo, una persona que es veraz, una persona que es total, entera, total. Luego, también se define también como una persona que no tiene defectos, sin defectos. Completo, lleno, perfecto, sincero, sólido, sano, sin mancha, puro, noble, vertical, entero, sano, completo. Las palabras se repiten, las palabras se repiten. Pero eso es el significado de la palabra tamín en el Antiguo Testamento, en la palabra del Señor. Ahora, ustedes notan que ninguna de estas palabras nos da la idea de madurez, aunque hay madurez, pero no la nombra concretamente como tamín. No significa una persona madura. Tamín perfecto significa todos estos aspectos que nosotros hemos tocado. Vamos a ilustrarlo con textos. Ya ustedes leyeron Salmos 19:1, 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Eso se refiere a una persona. Ahora, vamos a Salmo 19:7. Salmo 19:7. Y vamos a ver si alguien quiere leerlo. Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Así que noten, mis hermanos, que la palabra tamín, en primer lugar, se refiere a una persona, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y ahora la palabra perfecto se aplica a la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta. No podríamos poner ahí como la ley de Jehová es madura, ¿verdad? No, la ley de Jehová es perfecta. Más que simplemente una compleción. Ahora vamos a Job, capítulo 1, versículo 1. Job 1:1. ¿Ok? Job 1:1. A ver, creo que la ley ya lo tiene que ver. Ok, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muchas gracias. ¿Por qué? Gracias. Hubo un varón en la tierra de Uz, llamado ¿cómo? Job, y era este hombre ¿cómo? Perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Es muy interesante que el término ahí para perfecto no es tamim, sino es tam. Pero tam es la raíz de tamis, tam. Y quizás, como no dice tamim, entonces luego menciona que no solamente era perfecto, sino que era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Realmente, ser perfecto incluye todas estas palabras: recto, temeroso, apartado del mal. Y de hecho, esto en la Biblia está relacionada la perfección con los demás aspectos, que ahora lo vamos a ver muy rápidamente y muy sencillamente, porque esto es un poquito más técnico, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Génesis 17:1. Dice: diciendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y otra vez emplea la palabra tamín. Cuando el Señor le estaba diciendo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, estaba incluyendo las palabras del significado de lo que antes dijimos: sano, entero, completo, noble, puro, sin mancha, sólido, sincero, lleno, sin defecto, veraz, íntegro. Todo eso incluye la perfección, y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham que fuera, y eso era lo que el Señor consideraba que era Job, era íntegro, que era una persona perfecta. Ahora, si Catrella quiere leer nuevamente 2 de Samuel 22:31, le vamos a dar un poquito de tiempo, porque aquí el profeta Samuel habla ya de Dios, acerca de su camino. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel
el capítulo 22, versículo 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y ha aficionado la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Muchas gracias, muchas gracias. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y la palabra que emplea es camino. Así que cuando habla de Dios, el Antiguo Testamento, cuando habla de Dios, de la perfección de Dios, emplea la palabra camino. Cuando habla de que la palabra de Dios es perfecta, emplea la palabra camino. Y es la misma que emplea cuando dice, cuando Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, dice perfecto, es la palabra camino. Y es la misma palabra, la misma raíz que emplea cuando el Señor habló de Job y dijo que era perfecto. Así que tanto la ley de Dios es perfecta, Dios es perfecto, como también Él quiere que sus hijos sean perfectos, porque emplea la misma palabra. No hay otra palabra que podamos distinguir, que podamos decir, no, pero es que para Dios el Señor emplea una palabra y para nosotros emplea otra, porque es que nosotros no se puede. Ok. Vamos a ver algunas palabras asociadas con la perfección en la Biblia, rápidamente. Salmo 119.3. Salmo 119.3. Salmo 119, y gracias, mi amor, puedes tener Salmo 119. Catleya, léenos Salmo 119.3. Pues no hacen iniquidad, pues Salmo 119.3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ok. amén. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Una palabra asociada con la perfección, ¿cierto? Recuerden que Job, apartado era del mal. Así que no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es asociado a la perfección, y la palabra es Evel en el hebreo, y significa que no hacen maldad, que no hacen iniquidad, que no son perfectos, perversos, que no son injustos, que no son malos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, es parte de la perfección. Es parte de la perfección. Vamos a Salmo 119.7, ahí mismo el versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ok, así que te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres los juicios de tu justicia o tus justos juicios. La palabra rectitud es asociada con la palabra perfección. Es la palabra yacer, que se utiliza también, que incluye la palabra perfección. Otro, pues Salmo 119.9, ahí mismo Salmo 119.9, y luego el versículo 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, la palabra limpieza también está asociada con la perfección. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es muy interesante que la hermana White menciona que la palabra de Dios destruye nuestra naturaleza pecaminosa, y la palabra del Señor destruye la iniquidad, ¿cierto? Entonces, aquí el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuando la persona, el hijo de Dios, el jovencito, el niño, se acerca a la palabra de Dios y lee la palabra de Dios, esa palabra hace un efecto en la vida de ese niño, de ese jovencito, que empieza a limpiarlo de sus iniquidades, de sus perversiones, de su maldad, ¿cierto? Es muy importante eso. Entonces está asociado con la perfección. Salmo 119.11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien. Es lo mismo. La palabra es la que nos preserva del pecado. Y entonces aquí el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la persona tiene la palabra de Dios morando en su corazón, es imposible, es decir, no puede, su mente no está enfocada en las cosas perversas del pecado, sino que está enfocado en la palabra de Dios.
el remedio para el pecado es colocar los dichos del Señor en nuestro corazón. Ok, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra hebrea ahí es chatá, que significa esto, no desviarnos, pecar, no tener interferencia, que es faltar también, no recibir condenación, no estar culpable, no estar limpio, no cometer pecado, etc. Así que es similar, es una palabra asociada a la perfección. La otra, Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Justicia es eterna, tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Y la palabra es sadat y está asociada con la perfección, porque la persona que es perfecta es justa. La palabra que es la persona que es perfecta es apartada de iniquidad. La persona que es perfecta es recta. Y todas esas palabras las menciona el Antiguo Testamento como parte de lo que es el Hijo de Dios. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento rápidamente. Ok, en Mateo 5:48, y vamos a cambiar ahora a Catleya por la hermana aquí, que me parece que busca muy rápido. Listo, vamos a pasar el micrófono a ella. Déjalo ahí, Ok, vamos. 25, ¿qué? Mateo 5:48. Mateo 5:48. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Okay. Muchas gracias, hermana. Así que ahora cambiamos la palabra hebrea al griego. Y la palabra perfecto en griego es teleios. Ahora, ¿qué significa teleios en griego? Dice también completo. Y varias aplicaciones en el trabajo, en el crecimiento, mentalmente o en el carácter moral. Algo que es terminado, que está terminado, que revela plenitud y una estatura completa, full age, una estatura completa, un hombre perfecto. Teleios significa algo completo, algo terminado, algo que ha crecido totalmente, algo que está que habla de crecimiento total en el carácter moral. 19 veces menciona el Nuevo Testamento teleios perfecto. Vamos a ir a otro Efesios, hermana. Efesios capítulo 4, versículo 3. Por ejemplo, para que es otra palabra que menciona acerca de ser perfecto. Efesios 4, 13. Sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, así ahí la palabra perfecto es teleios, ¿cierto? Hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios, a un varón, a la medida de un varón perfecto, a la medida de la edad o estatura de la plenitud de Cristo. Es muy interesante que hay perfección, que es algo que es completo y terminado, y luego menciona a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la palabra plenitud es pleroma. Y la palabra pleroma es algo que se ha terminado, que está lleno. Es como un vaso cuando está lleno totalmente. Es pleroma, el vaso está pleroma de agua. Está lleno, ha alcanzado lo máximo, ¿cierto? Y eso máximo, el apóstol Pablo dice que debe aplicarse a cada uno de nosotros, como iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la pleroma de Cristo, o sea, de la plenitud de Cristo. Cristo fue perfecto, ¿cierto? Y pleroma es, ya dijimos, estar lleno, estar ocupado, estar total, puesto para ser llenado, pieza que se llena, etc. Ocurre 17 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 9, versículo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 9.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Okay, ahora Pablo está diciendo que los sacrificios en Israel no podían hacer perfecta a la persona. Era un símbolo de Cristo y por la fe la persona aceptaba a Cristo, pero el sacrificio mismo no podía ser perfecto a la persona. Y la palabra que emplea este león, que es muy parecido el significado de lo que venimos diciendo. Ahora Santiago 1.17, vamos adelante, Santiago 1.17 y quizás un versículo más y ya estamos terminando, 2 versículos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muchas gracias. ¿Por qué estoy trayendo a estos versículos? Porque la palabra empleada para perfecto entonces es la misma. Este es teleión aquí, teleío, que es la raíz de teleíos, que es perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ustedes creen que los dones que Dios da son perfectos? ¿Lo que desciende del cielo es perfecto? ¿Ustedes creen? Sí. ¿Cierto? Sí, claro, es perfecto, ¿cierto? Es perfecto. Toda buena dádiva y todo don del cielo es perfecto. Esto, 2 Timoteo 3:17. A ver, Catalina, otra vez, lee tú. Ahora está tú más bien, Juan 17:23. Ok, muy bien. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, aquí hay una pequeña variación en la palabra, porque la palabra aquí es artíos, pero la palabra artíos significa algo que está fresco, que es sano, que es saludable, y por lo tanto que está completo también, perfecto. La palabra artío también la traducen como perfecto los que tradujeron la Biblia, porque ese es el significado, algo que está sano, que está saludable, que está completo. Muy bien, y el último versículo, San Juan 17:23. San Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muchas gracias. Noten, mis hermanos, hay una versión, por ejemplo, la que yo tengo acá, que en vez de la palabra que sean perfectos en unidad, traducen que sean consumadamente una cosa. Consumadamente una cosa. Otros han traducido la palabra perfecto en vez de consumadamente, porque la palabra es teleídos. La palabra es teleídos. O sea, la palabra teleído es algo que está consumado a la perfección. Pablo dice aquí para que todo, San Juan, Jesús está diciendo en San Juan 17, la oración de Jesús. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente o perfectamente uno. Y ese es el secreto de la perfección. Nosotros vamos a estar estudiando sobre eso. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. ¿Qué podemos concluir hoy de lo que hemos estudiado? Que el concepto primario de la Biblia sobre la perfección no es madurez. Aunque un hombre perfecto debe ser maduro, sino alguien que es sin mancha, sin falta, que es puro, que está completo, que es cabal, que es recto, que es justo, que es apartado del mal, que está lleno, que es pleno, sin que le falte nada, que se ha apartado de la iniquidad. A esa perfección se refirió Jesús cuando Él dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No suena bien que leamos el texto de la siguiente manera: sed pues vosotros maduros como vuestro Padre que está en los cielos es
Maduro. ¿Cierto? Que no suena bien, ¿verdad? No suena bien. Desafortunadamente, mis hermanos, la mayoría hoy de los hermanos adventistas consideran la perfección moral como simplemente madurez. Y nuestros teólogos hoy realmente nos dicen que la perfección cristiana es madurez. Mientras estamos en esta vida, por nuestra naturaleza pecaminosa, no es posible dejar de pecar. La justificación que Dios nos da siempre va a ser imputada, porque no puede ser de otra manera. Pero eso lo vamos a estudiar más adelantito. Pero solamente los dejo con dos pensamientos de la sierva del Señor, lo que dice la sierva del Señor. Dice esto. Ahora, quiero decirles que esto es la erudición hoy contemporánea de la iglesia. Pero el término maduro no es muy específico. Es bastante relativo, bastante difuso. Además, algo puede estar maduro, pero no ser perfecto. Algunas veces ustedes han tenido un papayo y la papaya se madura, pero está dañada, ¿cierto? Así que no necesariamente maduro significa perfecto. El hecho de que esté maduro no significa, por lo tanto, que está perfecto. Mientras que la palabra del Señor sí nos aclara que es perfecto. Noten lo que dice la sierva del Señor. La perfección moral es requerida de todos. Jamás deberíamos rebajar los estándares de la justicia para acomodarnos a nuestras tendencias erróneas, heredadas o cultivadas. Necesitamos entender que la imperfección del carácter es pecado. Uy, esta es una declaración bien fuerte. Las inteligencias celestiales, noten este pensamiento muy importante, mis hermanos. Las inteligencias celestiales trabajarán con el agente humano que busca con fe determinada la perfección del carácter que se alcanzará mediante la perfección en la acción. Palabras de el gran maestro en inglés, página 330 a la 332. Esto dice lo siguiente. Primero, Dios, la perfección moral, Dios la requiere. Dios requiere perfección moral. La imperfección del carácter es pecado. Y lo que significa que ser perfecto es dejar a un lado el pecado. Cuarto, las inteligencias celestiales trabajarán con quien busque con fe la perfección del carácter. Y es necesaria la acción del creyente en ese proceso. Usted debe pedirle al Señor, usted debe anhelar ser perfecto. Usted debe pedir la ayuda del cielo. Y aquí la sierva del Señor dice, las inteligencias celestiales trabajarán con el objetivo de que usted pueda llegar a tener esa perfección moral que el Señor requiere de nosotros. Déjenme decirles que esa perfección moral tiene que ver con nuestros motivos. Es decir, que lo que yo hago, lo hago por los motivos correctos, que lo hago por los motivos santificados. Voy a colocar un breve ejemplo. Si yo le doy a alguien que está en necesidad, lo doy porque realmente lo amo, ¿cierto? Porque veo que lo necesita y porque soy movido a misericordia, y no para contar después a otra persona, ¿cierto? Yo le ayudé a fulanito. ¿Ven? A eso me refiero, los motivos. Ahí es donde está el Señor, quiere que nosotros lleguemos, que nuestros motivos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, esté dirigido, esté realmente que hayamos llegado a ese grado donde nos hemos prestado para que las inteligencias celestiales trabajen con nosotros para la purificación de nuestra vida. Hay otros aspectos muy interesantes porque es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros para esa renovación. Pero tenemos que apuntar al blanco, ¿verdad? Si no le apuntamos al blanco, si no le tiramos, hay un dicho que dice, perdónenme, si no le tiramos a la vaca, no caemos ni en el potrero, ¿verdad? Ni en el potrero. Hay que apuntar a lo que el Señor ha dicho. Hay que apuntar al blanco de la perfección en Cristo Jesús. ¿Es posible? La sierva del Señor dijo, no tenemos que desesperarnos por eso. Abundante gracia, abundantes recursos, abundante provisión Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.